Vamos a darle la última clase porque creo, no sé si mañana les ha programado el examen, no lo sé. Generalmente es el día sábado, pero no sé si mañana será el examen. ¿Saben ustedes algo? Sí, doctor, mañana 8 a.m. Ay, muy bien, tiene que salir bien. No es adecuado que saquen baja nota porque eh, sí sacan buena nota los chicos. Los sus compañeros sacan 18, 19, pero hay unos poquitos que se desaprueban. Voy a apagar el celular, voy a contestar y ahí lo apago para que nadie nos moleste. Aló, Juan Carlos. Para el viernes, no te preocupes, para el viernes se programa el Sten en Carotia, ¿te parece? Sí, este viernes que viene. Y hablé con el doctor Ulloa también. Ya, la paciente está tomando clopidogrel, ¿puede ser? Ah, ya. Entonces, ella va a pasar consulta con el doctor Delgado. Entonces hay que avisarle. Le voy a llamar ahora para el miércoles, decir que la sala está ocupada para el viernes. Ya, miércoles le hacemos a las 2 de la tarde, ¿te parece? 2, 3 de la tarde. Ustedes vean la hora que está disponible. Ya, ya, el viernes, miércoles. Ya, un abrazo. Estoy en clases, te dejo. Chao. Ya, chao, gracias, chao. No te preocupes. Ya. Ahora sí, doctores, disculpen. Como Como sabe, mi nombre es Víctor Robles, trabajo en la Seguridad Social, en el Instituto del Corazón. Hay compañeros suyos que han rotado conmigo, hemos visto cirugía cardíaca, han tenido la oportunidad de ver a algunos pacientes cómo se opera el corazón, el uso de la bomba de circulación extracorpórea, hemos visto pacientes operados de cirugía cardíaca. Eh, bueno, un poco para que tengan la idea general de la especialidad, ¿no? Es una especialidad de poco, a veces de poco trajín en la parte privada, ¿no? Más es en ciertos centros especializados. Muy bien, vamos a hablar sobre enfermedad coronaria, hijos. Muy bien. ¿Qué es la enfermedad coronaria? La enfermedad coronaria es aquella que afecta a todo el sistema de circulación de nuestras arterias coronarias. La, la afectación de esta enfermedad es un problema de salud pública a nivel mundial. Ahora les voy a mostrar unos cuadros en el que se ve que la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad coronaria isquémica. Muchos de nosotros que estamos en este momento presentes en esta clase tenemos familiares, amigos que han muerto de enfermedad coronaria. Y lamentablemente algunos de nosotros que estamos presentes ahora también va a suceder. Se ha vuelto un problema de salud pública a nivel mundial, no solo en países en vías de desarrollo, sino en los países altamente desarrollados. Por eso la importancia de este tipo de enfermedad, sobre todo de las medidas preventivas, de los factores de riesgo que nos llevan a tener la enfermedad coronaria. Cuando hacemos los estudios epidemiológicos, hay diferentes estudios epidemiológicos a nivel mundial. Muchos de ellos se han traslocado, se han alterado con el COVID, porque la alta mortalidad que dio esta enfermedad, que menos mal está en descenso, alteró todos los registros epidemiológicos. Pero si nos vamos a lo histórico y lo que se ve en el momento actual, la enfermedad coronaria es una enfermedad que más afecta a varones y más afecta a personas a partir de los 60 años. Antes de los 60 años, vemos que vamos a poner puntero. Antes de los 60 años, vemos que no es tanta la enfermedad coronaria en la población, pero a partir de los 60 años da un salto a los 70 hasta los 80 y después, pues por estadística, las personas ya la mayoría ya no están vivas, pero hay un salto. Ese salto ocurre en las mujeres después de la etapa menopáusica. Las damas parece, están protegidas
por las hormonas que ellas tienen, hormonas propias, pero una vez que pierden esa protección hormonal, también da un salto en el número de pacientes mujeres afectadas de la enfermedad coronaria. Pero en el transcurso de los años se ha visto una tendencia descendente del número de personas afectadas, ¿no? En diferentes poblaciones, en diferentes grupos etarios, se va viendo que el número de personas que sufren de la enfermedad coronaria está en un descenso lento, progresivo, y ojalá veamos en las publicaciones que cada década se van haciendo si esta tendencia es continua. El mayor número de personas más o menos fue entre el año 2004-2005 y de ahí se ve un progresivo descenso en el número de personas que van afectándose en diferentes medios, en diferentes realidades europeas, Estados Unidos. Y como les repito, este es un cuadro 2001, que en el año 2001 se veía que la enfermedad isquémica coronaria lideraba como causa de muerte en muchas poblaciones como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia Central, sudeste del Asia, ¿no? Antes se decía que la principal causa de muerte eran las infecciosas, pero actualmente no, por el cambio industrial y todo lo que hubo. Entonces la enfermedad coronaria lidera este grupo de muertes. Si ustedes ven, es el año 2001. Pero si tenemos el último reporte de la OMS, el año 19, porque ya se va a actualizar ahora que ya hay COVID, se ve que la cardiopatía isquémica en el año 20 lideraba y el año 2019 sigue liderando como principal causa de muerte en el mundo. Es por eso que tenemos que tener mucha atención a esta enfermedad. Formas no solo del tratamiento, porque el tratamiento ya es al final, sino formas de prevenir que esta enfermedad nos afecte, nos comprometa. Después las otras, pues no sé, el ictus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, como segunda, tercera causa de muerte en el mundo. Entonces, viendo que es un gran grupo poblacional que muere por esta causa de enfermedad coronaria, es un gran grupo de personas que finalmente van a terminar la vida y otras personas que quedan con secuelas, porque un infarto te puede llevar a una fibrilación ventricular, a un paro cardíaco, puede llevar hipoxia cerebral, el paciente puede ser reanimado, pero puede quedar una secuela neurológica, o el infarto puede llevar a complicaciones mecánicas que ustedes saben, como han llevado en sus clases de cardiología, como ruptura de la pared libre, ruptura del septum, trastornos de motilidad, por ejemplo, ruptura de las cuerdas tendíneas o los músculos papilares en la mitral, ¿no? Complicaciones mecánicas, ¿no? O afectar a un grupo de músculo, el paciente quedar con fracciones de eyección disminuidas y una disnea continua, etcétera, ¿no? O sea, un grupo grande de personas muere, pero otro grupo queda con secuelas productos de esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? Busquemos esos factores de riesgo que nos llevan a tener la enfermedad coronaria. Los factores de riesgo son ciertas situaciones que nos llevan a la probabilidad de tener la enfermedad. No significa que uno tenga un factor de riesgo y haga la enfermedad. Podemos tener varios factores de riesgo y no tener la enfermedad. Hay personas que son fumadores, son diabéticos, hipertensos, pero no hacen enfermedad coronaria. Hay otros pacientes que no tienen factores de riesgo conocidos y hacen enfermedad coronaria. Al tener mayor número de factores de riesgo, es mayor probabilidad que hagamos la enfermedad. Entonces, es así que estos factores de riesgo se dividen en dos grupos, unos que se pueden modificar con ciertas conductas, con cierta terapia, con ciertos cambios de hábitos, y algunos que no son modificables. Por ejemplo, los no modificables es el sexo. Vemos en las tablas epidemiológicas que el hombre, el varón, es más afectado que la mujer.
No podemos cambiar eso. No podemos cambiar también que la edad, cada vez que tengamos mayor edad, vamos a tener mayor afectación de la enfermedad. No podemos cambiarlo. Hay algunas alteraciones genéticas propias de cada persona, tampoco podemos afectar o cambiarlas estas. Pero sí hay algunos factores de riesgo modificables, como es, por ejemplo, el tabaco. Dejamos de fumar, quitamos ese factor de riesgo. La dislipidemia, por ejemplo, los que tienen niveles de grasas muy altas, los diabéticos, los hipertensos, los sedentarios, los obesos, con cambios de estilo de vida, con cambios con inicio de cierta terapia, podemos modificar esos factores de riesgo. Este es un cuadro que presenta en la última guía de revascularización coronaria de la guía americana de hace 2 años. Lo que les he mencionado son los factores de riesgo tradicionales, ¿no? Que se dividen en modificables y no modificables. Pero se ha visto, hay algunos factores de riesgo que son los psicosociales, ¿no? Aquellos que están alrededor nuestro. Por ejemplo, el nivel de ingreso. Cuando una persona tiene mayor ingreso monetario, más fácil acude a buscar atención médica. Tu nivel cultural, el lugar donde vives, el ambiente social, el ambiente de trabajo, el tipo de empleo, todo eso se ha visto como factores de riesgo también para la enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso a veces vemos nosotros en algunas personas, pues, si él no es diabético, no fuma, no es hipertenso, hace ejercicios y murió de infarto, o, o sufrió una complicación de un infarto, ¿no? Pero hay unos otros factores que se llaman los psicosociales que también influyen. Entonces, todos estos factores de riesgo nos llevan a que algo que desarrolla la enfermedad coronaria, la fisiopatología. ¿Y qué es esa que desarrolla? Es la placa teromatosa. La placa teromatosa que se deposita en la parte subendotelial debajo del endotelio de las coronarias y que progresivamente va obstruyendo, disminuyendo la luz vascular, es el origen, la fisiopatología de la enfermedad coronaria. En el gráfico de arriba vemos el acúmulo de placas en la parte subendotelial y el progresivo estrechamiento de esta luz. Pero durante el desarrollo de la placa puede haber complicaciones. Como bien lo saben ustedes, se puede romper el endotelio y exponer ciertos elementos subendoteliales y comenzar a desarrollarse una serie de cascadas de coagulación, incremento de los complementos y dar los síndromes coronarios agudos que vamos a ver, ¿no? Las obstrucciones súbitas. Muy bien. Entonces, esa placa teromatosa en su desarrollo es el causante de la enfermedad coronaria. Si la placa teromatosa va obstruyendo progresivamente sin dar complicaciones de esa placa, dan los cuadros coronarios crónicos, ¿no? Pero en su desarrollo puede inestabilizarse, romperse esa placa y dar obstrucciones súbitas. Este es un gráfico que aparece en una revista española, donde el acúmulo es en la parte subendotelial a nivel de la capa muscular, se acumula lípidos, movilización de macrófagos, de músculo liso, de complementos, etcétera, ¿no? Para levantar ese endotelio y causar obstrucción. Este es un gráfico simple en el cual que una arteria normal sufre una placa teromatosa y en su desarrollo de esa placa teromatosa puede complicarse. Puede causar una obstrucción total, como se ve al medio, puede causar una trombosis porque se expone el endotelio o puede sufrir complicaciones hemorrágicas. Este también es un gráfico que muestra un estudio histopatológico en la revista de revascularización coronaria española, en la última edición, el año 2019.
en el cual se ve cortes histológicos de arterias coronarias. En la primera, en el lado A, es una placa estable, una obstrucción crónica. La luz vascular va cerrándose progresivamente, pero la placa está íntegra, no se ha complicado. Esto da las anginas crónicas, pues las anginas estables, ¿no? Aquellos pacientes que con el esfuerzo sienten dolor y con el reposo se alivian de ese dolor, ¿no? Dolores retroesternales, opresivos, con irradiación al brazo, al mentón, a los dientes, a la parte posterior del tórax, que cuando reposan calma, ¿no? Una angina estable típica, ¿no? Pero estas placas ateromatosas, como se ven en la gráfico B, en un momento puede romperse el endotelio, exponerse los elementos subendoteliales, como se ve en la placa C, y causar obstrucciones crónicas, dándonos los síndromes coronarios agudos, ¿no? El paciente que súbitamente tiene un dolor opresivo que no calma con el reposo y su tratamiento es diferente al caso crónico, ¿no? Pacientes que llegan a las emergencias o a veces hace muerte súbita por obstrucción total, infartos severos, masivos, alteraciones eléctricas como son las fibrilaciones ventriculares que se presentan a veces en los infartos. Entonces, ya hemos visto la epidemiología, hemos visto los factores de riesgo, hemos visto cuál es lo causante de esta obstrucción, que es la placa ateromatosa, su desarrollo, y esto que ocurre, que causa un dolor torácico, que hay de diferente presentación. El dolor torácico típico, saben ustedes, de un paciente con angina, es un dolor precordial, retroesternal, opresivo en relación al esfuerzo físico, que calma con el reposo, que a veces irradia al brazo, al maxilar inferior, al hombro, a la parte baja del abdomen. Es por eso que a veces pacientes con infarto o en el transcurso de algunos infartos pensamos que es otra cosa. Como yo me acuerdo mucho a nuestro maestro, que era el doctor Madrid, bueno, sin poner nombre, ¿no? Nuestro jefe del departamento de cirugía cardiovascular de la Almenara, pues, profesor sanmarquino, fue mi profesor cuando estuve en la universidad, ha dado pues cátedras, operado y sufrió un infarto. Y él pensaba que era una gastritis. Tengo gastritis, había dicho, yo no lo vi en el momento que sufrí el infarto, ¿no? Y después ya cuando comenzó a sudar, todo le tomaron electro y estaba haciendo un infarto. Entonces, hay que diferenciar a veces esos dolores retroesternales, opresivos, con otras entidades clínicas. Y a veces estos dolores anginosos en ciertos grupos de pacientes no da dolor. Por ejemplo, en ancianos, en pacientes diabéticos, en pacientes con trastornos del sensorio, no tienen dolor. A veces un anciano, usted lo ve en sudoroso, frío. ¿Y qué pasa, no? Dice, está haciendo un infarto, ¿no? Pero a veces estos dolores tenemos que diferenciar, porque cuando hemos tenido nuestra clase de anatomía, hemos visto que el corazón está rodeado de muchas estructuras anatómicas, ¿no? A los lados están los pulmones, en la parte de atrás está la columna, está el esófago, la tráquea está por atrás, en la parte de delante está el timo, está el esternón, en la parte baja está el diafragma. Estudié un poco de mediastino, sí, pues, eh, no, a veces vienen preguntas ahí, mediastino anterior, esas cosas, medio, posterior. Bueno, está rodeado de una serie de estructuras anatómicas que también pueden causar dolor. Por ejemplo, una neumonía puede causar dolor impulsada que aumenta con la inspiración y a veces confundirlos con un infarto, ¿no? Fracturas costales, ¿no? Camino me duele. Hay que ver si se ha caído. Dolores intensos que pueden causar dolores similares a un infarto, por ejemplo, las disecciones agudas de aorta.
las úlceras penetrantes, las pancreatitis, los dolores intensos, bajos, ¿no? Hay eh, algunas alteraciones infecciosas como es el herpes, dan dolores en la parte anterior del tórax, las fibromialgias, hay dolores psicógenos, también me duele, pero ¿cómo te duele? Sí, camino, me duele, pero no. Entonces hay formas de hacer diagnóstico diferencial de estos diferentes dolores, etcétera. Eso ya lo han visto más en sus clases de cardiología, diagnóstico diferencial del dolor precordial, ¿no? La angina crónica, como hemos visto, es una placa ateromatosa que va creciendo progresivamente, disminuyendo la luz vascular en forma progresiva y nos va dando signos y síntomas, ¿no? En su obstrucción, en su desarrollo progresivo de esa placa. Después les voy a mostrar cuándo se denomina una obstrucción crónica, ¿no? Una obstrucción severa. Entonces, la clasificación según la Sociedad Canadiense de Cirugía, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, 1, 2, 3, 4, ¿no? Es esta hora, ¿no? 4 es pues cuando hay limitación al esfuerzo mínimo o al reposo, uno está echado en una camilla y está con dolor. 3 es cuando la actividad física está limitada al esfuerzo mínimo, como ir al baño, levantar los brazos para alimentarse, duele el pecho. Obstrucciones muy severas, ¿no? Isquemias agudas, crónicas que van reagudizándose. Bueno, eso también lo saben ustedes. El diagnóstico de enfermedad coronaria, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos el paciente, tenemos los factores de riesgo, tenemos la epidemiología, la fisiopatología. ¿Y cómo hacemos ese diagnóstico de la enfermedad coronaria? Las arterias coronarias son dos, una derecha, una izquierda. Salen de los ostium que llevan su nombre, el ostium coronario derecho, el ostium coronario izquierdo. Está en relación también a ciertos velos coronarianos. La válvula aórtica tiene 3 velos, hay un coronariano derecho, donde sale el ostium coronariano derecho, hay un velo coronariano izquierdo, donde sale el izquierdo, y uno no coronariano, ¿no? Eso es lo normal. La coronaria derecha, como les muestro con el puntero, sigue el surco atrioventricular derecho y se dirige a la base del corazón y da 2 ramas, ¿no? La descendente posterior y la ventricular posterior. Y la coronaria izquierda sale de un tronco que se divide rápidamente en 2 ramas, la descendente anterior y la circunfleja. La circunfleja va por el surco atrioventricular izquierdo, en la cara lateral y da las ramas marginales. Y la descendente anterior va por el surco interventricular en la cara anterior. Esta arteria, la descendente anterior, es la arteria más importante de la circulación coronaria. La descendente anterior que baja por el surco interventricular, que da ramos septales al septum y da ramos a la cara lateral del corazón por las diagonales. Termina en el ápex cardíaco y a veces se une o una unión no fisiológica con la descendente posterior que es ramo de la coronaria derecha, ¿no? Se unen en el ápex cardíaco. Esta arteria descendente anterior, solo el tener lesión en la descendente anterior nos lleva a que tengamos que hacer una estrategia de revascularización, como les voy a explicar. La descendente anterior es la arteria que manda a veces el tratamiento de la enfermedad coronaria. Este es un gráfico que utilizan los cardiólogos, muchos de ustedes van a ser cardiólogos. Es el gráfico del Syntax para dividir, hacer puntuaciones, que debajo de tal puntuación podemos hacer intervencionismo, encima de tal puntuación vamos a llevarlo a cirugía, porque implica el compromiso coronario, la severidad de la lesión y el lugar. Cuanto más próximas son las lesiones, por ejemplo, es mayor obligación de tratamiento, porque toda la zona distal queda hipoperfundida, ¿no?
Entonces van sumando y dicen, pues, va para un posible intervencionismo, el otro dice no, por la gravedad, la sumatoria mayor de 23 sobre todo, eso no le van a preguntar el examen, va para una cirugía, etcétera. Entonces acá tenemos diferentes estudios que se utilizan para diagnosticar la enfermedad coronaria. Dentro de estos estudios podemos dividirlo en dos grandes grupos, unos que son no invasivos y otros que son invasivos. Los no invasivos son aquellos que no se meten al cuerpo por medio de guías, no invaden el cuerpo. Son estudios por superficie, por imágenes, por una serie de formas, pero no estamos invadiendo al cuerpo con catéteres, con sondas, como si son los estudios invasivos. En los estudios no invasivos, pues son todos los que ya conocemos, la gran mayoría de estudios. Un electrocardiograma, una plaquetora, las enzimas, la prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, una gamografía, un estudio por tomografía, por resonancia, etcétera. Son estudios no invasivos. De esto creo que les vino una vez una pregunta a ustedes, a sus compañeros. Los estudios invasivos son aquellos que penetran al cuerpo por medio de sondas, catéteres, etcétera. Por ejemplo, cuando hacemos la angiografía coronaria, cuando hacemos el cateterismo cardíaco, por medio de catéteres invadimos el cuerpo, ¿no? El catéter puede ser colocado por vía femoral, por vía radial y por medio de eso llegar hasta los ostium de las coronarias, hacer dibujo de las arterias y no solo diagnóstico, sino también tratamiento, como vamos a verlo. Entonces, de estos de dos grandes grupos de no invasivos e invasivos, vamos a hacer rápidamente el recuento. Un electro, lo que pedimos primero a un paciente que tiene dolor precordial, ustedes cuando lleguen a su internado y reciban pacientes en emergencia, lo primero que van a pedir es un electrocardiograma. Échese, tómale un electro, o ustedes mismos tienen que saber tomar el electro, ¿no? Y ver, y van a saber, y eso sí tienen que saber, así seas oftalmólogo, sea neurocirujano, ginecólogo, la especialidad que seas, tienes que tener principios básicos de un electro. Cuando un electro nos está indicando que hay algo que está pasando en el corazón, ¿no? Y ahí no es complejo. Vemos el nivel de la línea que tiene que ser una línea plana, el ST, que tiene que estar en un mismo nivel que las demás líneas, la elevación o depresión de esta línea ST nos indica una patología de tipo generalmente isquémica, ¿no? La onda T también es importante, la inversión de la onda T, ¿no? Eso es sobre todo. La onda R, la desaparición de esta onda R y la onda presencia de lo invertido, las ondas Q, nos indica un infarto en miocardio, ¿no? Bueno, y ustedes saben mucho más que yo ver un electro, pues, ¿no? Entonces, pero hay cosas básicas, ¿no? Sobre todo la elevación de presión del ST, la inversión de la T. Esto podemos ver, por ejemplo, extrasístoles, taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares que nos indican también procesos isquémicos. Una plaquetórax, podemos tomarla un periodo como diagnóstico diferencial, sobre todo, porque podemos tener una plaquetórax normal y el paciente está sufriendo una enfermedad coronaria crónica o aguda. Pues la plaquetórax es para ver si no hay proceso neumónico, no hay derrames, ¿no? O podemos tener una plaquetórax con sumas, con, con muchos cambios en su presentación y el paciente está, por ejemplo, sufriendo un edema agudo de pulmón producto de una ruptura del músculo papilar, un ejemplo, ¿no? Una complicación mecánica del infarto, ¿no? Entonces, ambas características nos sirven para ver un infarto, ¿no? Un paciente que sospechamos enfermedad coronaria. El tener una placa normal no descarta que el paciente tenga una enfermedad coronaria. Enzimas, para ver la evolución de un infarto. Las enzimas se elevan cuando ha habido muerte celular, porque al romperse estas células musculares,
liberan enzimas que pueden ser detectados en sangre, ¿no? Hay enzimas que se elevan precozmente a altos niveles, como hay enzimas que su detección es más tardía, ¿no? Entonces nos puede indicar el tiempo del infarto, la severidad también. Hay otras pruebas no invasivas, como es la prueba de esfuerzo, por ejemplo, tratar, sobre todo en las anginas crónicas, las obstrucciones crónicas progresivas, el paciente dice, tengo dolor cuando hago esfuerzo, le tomas un electro, está normal. El tener un electro normal en reposo tampoco te indica que el paciente no tenga enfermedad coronaria. Entonces tratamos de reproducir ese dolor por medio de ciertas actividades, por ejemplo, caminata, a cierta velocidad, a cierta inclinación, y si el paciente tiene cambios eléctricos, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la presión, nos indica positividad también en esto. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, si el paciente no puede caminar, un anciano o un paciente que no tiene una pierna? ¿Cómo podemos reproducir ese dolor? Entonces hay ciertas maniobras, ¿no? Por ejemplo, la ecocardiografía con infusión de dobutamina, ¿no? Ponemos dobutamina por una vía venosa, incrementamos la dosis y hacemos que el corazón comience a aumentar la frecuencia cardíaca. Aumentamos el inotropismo y el cronotropismo, ¿no? Vamos más fuerza y más velocidad al corazón y podemos reproducir lo mismo que al caminar. Estamos haciendo una prueba de esfuerzo, por ejemplo, hacemos con ecografía y vemos si el corazón comienza a disfuncionar, algunas paredes comienzan a hacer hipostinesias, etcétera, ¿no? Como les digo, la ecocardiografía es un estudio anatómico y funcional también. Es un estudio no invasivo, de rápida ejecución. Paciente se echa con equipo adecuado y el médico que tiene conocimientos ecográficos puede ver la anatomía y la función. Vemos las cámaras, vemos el grosor del músculo, vemos cómo están las válvulas, vemos si hay derrame pericárdico, podemos diagnosticar rupturas de velos, rupturas de músculos papilares, rupturas de pared libre, septum, etcétera, ¿no? Podemos ver la función, si hay insuficiencias, aneurismas, una serie de cosas. Es un estudio no invasivo muy bueno, ¿no? La gamografía, cuando hay dudas, el paciente tiene dolor, pero ¿qué tanto está comprometido? Hay una gamografía en reposo y una gamografía en actividad, ¿no? En reposo, cuando le infundimos la sustancia de contraste y dibujamos el corazón. Y podemos ver en ese si la captación del contraste es homogénea o la captación en ciertas áreas es baja, que son zonas hipoperfundidas, o la captación de algunas zonas es inexistente, significa que esa zona ha habido ya un infarto, ¿no? Y después lo ponemos al paciente en actividad física, y camine, que coma alimento, etc. Y vemos los cambios. Una zona que estaba perfundida adecuada, con el esfuerzo, vemos que esa zona se hipoperfunde, significa que en esa zona hay algo que está llevándole a que se hipoperfunde, generalmente enfermedad coronaria. Podemos, por este tipo de estudios, podemos calcular niveles de isquemia, niveles de infarto. Por ejemplo, hace poco operé en el hospital un niño que a los 5 años le estaban operando de una tetralogía de Fallot y le seccionaron la coronaria descendente anterior. Ahora le he reoperado, el chiquito tiene 18 años, lo hace 2 semanas le he operado, porque la válvula pulmonar se disfuncionó, le he puesto una prótesis y cuando le han hecho el estudio de gamografía de perfusión cardíaca, tiene un 55% del músculo del ventrículo izquierdo infartado. Entonces, ya no hay que hacer nada, pues. Así pongamos puente, esa descendente anterior que quedó, no va a servir porque es un músculo infartado. Entonces podemos saber magnitudes de isquemia, magnitudes de infarto por este tipo de estudios. Acá donde muestra el gráfico, las flechas están enseñando zonas de hipoperfusión
que se relaciona con una lesión en la descendente anterior, ¿no? Se hiperperfunde una zona y aquí en la descendente anterior hay una lesión severa. Y la zona distal a esta zona de lesión está hipoperfundida. Tan complejo se ha vuelto estos estudios de perfusión cardíaca que algunas veces la toma de algunas sustancias radioactivas como es el talio, ¿con qué más están haciendo perfusión? No toleran algunos pacientes. Entonces, los estudios actuales de perfusión ya lo hacen por tomografía de emisión de positrones, el PET, que perfunden amonio, ven el metabolismo de la glucosa en el músculo y se ve la viabilidad del corazón, ¿no? Entonces ya no usamos sustancias radioactivas, ¿no? Usamos otro tipo de sustancias, ¿no? Perfunden amonio, ven el metabolismo de la glucosa en reposo y en actividad. Si en ciertas zonas no hay metabolismo, significa que es una zona muerta. Si el metabolismo está disminuido, es una zona de hipoperfusión, ¿no? Entonces, cada día se va sofisticando estos estudios, porque en los países de mayor desarrollo lo ven la enfermedad coronaria como un problema de salud pública, que no solo causa muerte, sino mucha invalidez. Personas que están activas justo en el periodo activa de tu vida, ¿no? Dejas la familia, dejas el trabajo, entonces se busca cada vez estudios más sofisticados para ver cuánto de isquemia tienes, cuánto de músculo necrosado tienes. Este es un estudio de resonancia. La resonancia para coronarias al momento no es buena. La resonancia cardíaca es muy buena, a veces supera la ecocardiografía para ver fracciones de eyección, sobre todo en ventrículo derecho, para ver fibrosis miocárdica, para ver grados de músculo muerto, grados de infarto, ¿no? Es muy bueno eso, la resonancia. Y este es un estudio estrella actualmente, ¿no? La tomografía, la angiotomografía. Estudio no invasivo, te inyectan una sustancia de contraste vía periférica y cuando llega al corazón, por circulación general, te toman la geografía cardíaca y cada vez ustedes saben que la velocidad o el número los tomógrafos por número de cortes cada día es mayor, ¿no? Estamos ahora, creo que en el Perú cuando llegaron los de 32 cortes era un montón, ¿no? Es a 64, van duplicándose, ¿no? 256 es un buen tomógrafo. Ahora el doble de 512 cortes, ¿no? Entonces, más. Para hacerte estos estudios antes tenían que llevarte a la bradicardia, pero actualmente ya no. Ahora debe haber de 1024 cortes, creo que en el Perú no hay, debe haber, en otros países no, de verdad que no lo sé. Entonces, cada día el estudio de la enfermedad coronaria se va haciendo más sofisticado y este es un estudio que ya se está haciendo en el Perú. Hay personas que se hacen porque quieren saber cómo están sus coronarias. Hágame una angiotomografía coronaria, un poco de sustancia de contraste. No, creo que no es muy caro. Y vemos nivel de calcificación de las coronarias, lesiones coronarias, ¿no? Es un estudio no invasivo para ver la enfermedad coronaria. Por ejemplo, en endocarditis de válvula aórtica, en un paciente que tiene algunos factores de riesgo, por ejemplo, es hipertenso, diabético, tiene 60 años, un ejemplo. Obligatorio es estudiar las coronarias, pero no puedo estudiarle las coronarias porque trato de hacerle el cateterismo cardíaco y las verrugas que tenemos en la válvula aórtica la puedo embolizar y causar un infarto séptico. Entonces hacemos angiotomografías coronarias y vemos, y a veces operamos con estos estudios, porque la angiotomografía puede mostrarnos una lesión severa en la descendente anterior con un lecho distal adecuado. Le pongo un puente terminando de reemplazar la válvula aórtica, por ejemplo, una endocarditis, ¿no? Entonces son estudios que cada día se ven mejor, que cada vez son más sofisticados y su visión cada día es mayor, ¿no? Y ya todo lo que les he mencionado son los estudios no invasivos. Ahora vamos a ver los invasivos. El principal estudio invasivo es el cateterismo cardíaco.
Antiguamente, no, hasta ahora no es antiguo. Antes vamos a poner, todos los estudios se hacían por vía femoral. Punzaban la arteria femoral derecha, izquierda y por ahí subían los catéteres hasta las arterias coronarias. Actualmente ya no, están punzando la arteria radial donde nos tocamos el pulso, por ahí colocan catéteres, porque cada día los catéteres para el diagnóstico, tratamiento de enfermedad coronaria son más, son más delgados y más navegables, más flexibles. Entonces, por una arteria radial sube un catéter hasta el corazón. Y donde está marcando el puntero es un catéter que llega hasta el ostium de las coronarias y sueltan el contraste y dibujan la anatomía coronaria. Es un estudio de diagnóstico. Vemos dónde están las obstrucciones. Por ejemplo, aquí en el gráfico, la descendente anterior y la circunfleja nacen del tronco, como les dije, pero ese tronco, antes de su división, tiene una lesión severa, muy severa. En el otro gráfico se ve en la coronaria derecha, en su tercio medio, otra lesión severa. Y más distal, antes de su bifurcación en descendente posterior y ventricular posterior, otra lesión severa. Ese es el gol estándar del diagnóstico de enfermedad coronaria y el cateterismo cardíaco. No solo sirve para diagnóstico, sino también para tratamiento, la colocación de stent, las angioplastías, la colocación de stent. Por medio de un cateterismo cardíaco podemos hacer estudios como este gráfico, que es la reserva de flujo coronario fraccionada, el FFR. Medimos las presiones antes y después de las obstrucciones. El valor normal es mayor de 0,8. Si la presión pre-obstrucción es 100 y la presión post-obstrucción es 90, el FFR es 0,9, ¿no? Por una división. Entonces no hay isquemia, ¿no? Pero si es menor de 0,8, como en este caso 70 distal y 100 proximal, entonces significa que la zona después de esta obstrucción está hipoperfundida, ¿no? Es un estudio que se hace sobre todo en pacientes que tienen, por la visión angiográfica, tenemos duda de la severidad de las lesiones. Hay otro estudio que no he puesto el gráfico acá, pero para la próxima clase sí lo voy a poner. Es un estudio del ultrasonido intravascular. Por el mismo catéter podemos hacer ultrasonidos, que se llama el IBUS o IBUS en castellano, ¿no? Entonces, podemos meter una sonda que en la punta tiene ultrasonido y dibujarlo en una pantalla y ver el tipo de placa obstructiva, la severidad, la extensión. Entonces, cada día el estudio de la enfermedad coronaria es uno de los más sofisticados que existe. Últimamente en obstrucciones muy severas, que antes decían los cardiólogos intervencionistas, a esta coronaria no le puedo poner un stent porque su lesión es larga, es compleja, está muy calcificada. Pero actualmente existe el rotablator, que es un catéter que también podemos ponerlo por el brazo, que llega hasta la coronaria por medio de como un pequeño taladro, erosionar esa placa ateromatosa, abrir y colocar un stent. Es carísimo, no sé, dice que está como $50,000, no lo sé de verdad, pero su precio es muy caro al momento, después se bajan los precios. Pero ya tenemos muchas formas de tratar la enfermedad coronaria sin cirugía, porque son tratamientos, la angioplastía, los stents, la búsqueda, la repermeabilización de esas coronarias, a veces lo hacemos sin el tratamiento quirúrgico, ¿no? Todo esto nos lleva a dos tipos de tratamiento. Ya sabemos el diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico por medio de pruebas no invasivas, invasivas, y finalmente llegamos al tratamiento que va a diferenciarse. Hay un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Quirúrgico le vamos a poner, pues les digo cómo es. El tratamiento médico no solo es la toma de fármacos, sino la
el tratamiento de los factores de riesgo. Si una persona es diabético, pues que controle la diabetes, si es fumador, que deje de fumar, ¿no? Porque los factores de riesgo van a estar presentes y pueden seguir lesionando coronarias que no están. Hay a veces pacientes que ya han sido operados, pero persisten los mismos factores de riesgo, y eso he visto un montón de veces. Fuman, dejaron de fumar después de la cirugía, al mes del año vuelven a fumar. Se volvieron delgados post cirugía, comienzan a engordar. Entonces, a veces vienen a control, porque yo, este es el trabajo del día a día. Ahorita estoy en la clínica, por ejemplo, vienen pacientes, pero digo, señor, usted ya no fume, no, pues, ahora estoy con vape, no sé qué es eso, le digo, no, que es un nicotina, no sé qué. No, que no puedo dejar de comer. Entonces, los factores de riesgo tienen que ser controlados, no solo al inicio, sino al medio del tratamiento y posterior al tratamiento, ¿no? Y hay otros factores, pues, de tratamiento médico que no es la clase, pero que se les va a decir poco a poco, ¿no? Eh, si el caminar me desencadena angina, ya pues camino con más pausa, ¿no? Porque puedo llegar a infartar, ¿no? La angina estable, aquí ya que está una placa obstructiva que no se ha comprometido, pues hay que darle aspirina, antiagregantes plaquetarios, que puede ser aspirina, clopidogrel y otros, prasugrel, hay una serie de antiagregantes. Vasodilatadores, que son los nitratos, beta-bloqueantes, antagonistas del calcio, que también causan vasodilatación, ¿no? Beta-bloqueadores disminuyen el gasto, el consumo de oxígeno en el corazón, ¿no? Si el paciente está en una isquemia aguda, un síndrome coronario agudo, pues hay que calmarle el dolor. El dolor de un infarto es tan intenso que los pacientes creen que se van a morir, sienten la sensación de muerte. Yo ojalá que nunca lo sientan, ¿no? Ni ninguno de los que estamos presentes, pero el relato de los pacientes que han sufrido un infarto te dice que es una sensación de muerte inminente. Parece que me voy a morir, doctor, me moría, están pues, sí, muriendo, músculos se están necrosando. Entonces hay que llevarlos en reposo, calmarles el dolor, a veces calmar el dolor con morfina, darles vasodilatadores endovenosos inmediatos como la nitroglicerina, el nitroprusiato, darles oxígeno, sedarlos, etcétera, ¿no? Y hay una forma de tratamiento médico del infarto que es la trombolisis. En algunos centros médicos que tenemos en el Perú, y no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Donde no tenemos la posibilidad de hacer un intervencionismo, un cateterismo de emergencia, por distancia, por etcétera, y el paciente, pues, por ejemplo, viene con toda la clínica de un infarto, ¿no? Dolor precordial, etcétera, hipotenso, tomas un electro y cambios eléctricos marcados, un supradesnivel, las enzimas están altísimas, y el paciente, pues, ¿qué hacemos? La trombolisis. Por vía endovenosa periférica ponemos ciertos fármacos que lisan los coágulos, y al lisar el coágulo reperfunde ese músculo que esté en riesgo, ¿no? Por ejemplo, el uso de streptokinasa que era antes, ¿no? Ahora hay el nuevos fibrolíticos modernos de mayor acción, el alteplase, por ejemplo, ¿no? Claro que hay contraindicaciones en ciertos pacientes que han tenido, por ejemplo, cirugía de pocos días o hemorragias cerebrales. Si tú le pones un fibrinolítico, vas a reactivar el sangrado ¿no? Pero si no lo tiene, usas el fibrinolítico para reperfundir esas coronarias que están obstruidas, y hay trabajos muy buenos en el Perú, como publican los hospitales nacionales, sobre todo Cayetano, 2 de Mayo, etcétera, ¿no? Lo hay, o sea, el uso de fibrinolíticos que sirve para reperfundir las coronarias, ¿no? Este es un gráfico, ¿no? Todo esto son gráficos de las revistas que es una revista, no sé cuál de ellas, una placa tenoma, ya, la, la, las coronarias por múltiples causas pueden disminuir su luz vascular, placas, espasmos, disecciones, por ejemplo, que no es la clase, ¿no? Pero para que sepa, por ejemplo, un traumatismo
precordial, un golpe intenso por un puño, una patada, un accidente de tránsito, sobre todo los choferes que chocan sobre el timón, las coronarias pueden disecarse también, ¿no? Y causar isquemia distal, infartos. Bueno, no es la clase. Y los síndromes coronarios agudos, ¿no? Este es un gráfico que muestra en una revista la obstrucción crónica, obstrucción progresiva, que nos da la angina estable, pero en algún momento, no solo en este nivel de obstrucción, puede ser mucho menos, como hemos visto en la foto, en la placa en la foto de ese estudio anatomopatológico, puede romperse y causar como primera fase agregación plaquetaria y causar obstrucción crónica, ¿no? Después, una vez que se agreguen las plaquetas, viene el trombo rojo, ¿no? Entonces, la complicación de la placa ateromatosa nos da el síndrome coronario agudo, que puede ser el síndrome coronario agudo sin elevación del ST cuando no se ocluye y con elevación del ST cuando está obstruido totalmente y llevarte un infarto con elevación del ST, ¿no? En estos casos, a veces la fibrinolisis te libera esta obstrucción y salva al paciente. Salva que en el sentido no solo de vida, sino de músculo que se está necrosando, que está muriendo. Y los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, bueno, se dividen inestable o infarto sin elevación del ST. Como usted, esto es una clase más de cardiología, ¿no? Pero, sino que para qué presento esta lámina, porque vamos a llegar ya al tratamiento final, ¿no? Los americanos presentan una guía de revascularización cada cierto tiempo. El último fue el año 2021, que recibió algunas críticas, ¿no? Como toda publicación de naturaleza importante. Pero el año 21 ellos publican la última guía de revascularización. No ponen de cirugía coronaria, ¿no? No ponen de revascularización. Toda revascularización coronaria no es quirúrgica, como les voy a explicar. Y acá hay un concepto importante que quiero que tomen presente ustedes. Cuando se denomina que una lesión coronaria es severa, ¿a qué nivel de obstrucción? Se denomina severa cuando la obstrucción es mayor de un 70% de la luz. Si tienen una arteria coronaria, cualquiera de ellas, y su obstrucción es mayor a un 70%, se denomina severa. Pero hay una excepción, como ponen acá. El tronco de la coronaria izquierda una vez que nace, tiene un tronco que se divide en dos, como le dije, en la descendente anterior y la circunfleja. Si ese tronco, antes de su división en circunfleja y descendente anterior, tiene una lesión mayor a un 50%, se denomina severa. Solo en el tronco de la coronaria izquierda. Pero los demás vasos, cuando tiene mayor a un 70%, se denomina severa. Es ahí donde tenemos que aplicar una estrategia de revascularización, como dice acá, ¿no? Entonces, al definir una lesión severa, tenemos que guiarnos o llevarnos a una estrategia de revascularización. Los europeos también publican sus guías. La última guía fue el año 2018. Estamos esperando la publicación de la última guía, que debe ser este año tal vez. Ya faltan 2 meses para que acabe, o el próximo año, porque los conceptos se actualizan continuamente. Son las guías más importantes en el mundo, ¿no? La europea y la norteamericana. Entonces, el tratamiento se llama estrategias de revascularización, ¿no? Y hay dos estrategias de revascularización. El intervencionismo coronario percutáneo, el ICP, y CAP significa revascularización de miocardio quirúrgica. Entonces, hay dos formas de revascularizar una obstrucción coronaria. Uno por medio de intervencionismo y uno por medio de cirugía. Y hay factores a favor de una y a favor de otra.
Por ejemplo, el intervencionismo es importante cuando el cuadro es agudo, en las anginas inestables, cuando el paciente esté en riesgo de sufrir un infarto masivo, un paro cardíaco por un FB, o una sistolia o riesgo de muerte. En ese momento llevarlo a cirugía a veces es complejo, el tiempo, la preparación, la apertura y todo, ¿no? Conseguir componentes sanguíneos, tiene todo un trabajo la cirugía. En estos casos, el intervencionismo es mandatorio. Cuando las lesiones son muy severas, muy calcificadas, comprometen múltiples vasos, es mejor la cirugía, ¿no? Pacientes con, por ejemplo, expectativas de vida corta, pongámosles un intervencionismo, un stent. Si la expectativa de vida es larga en un paciente, es mejor la cirugía porque la patencia de los puentes es mucho más. Un puente bien colocado puede durarte 20 años, si el paciente tiene 40, a los 60 va a llegar con una arteria abierta, una arteria perfundida, ¿no? El intervencionismo a veces se puede obstruir en los años. Pero también mucho de esto depende de la elección del paciente también. Hay pacientes que vemos, ese señor tiene que operarse. No, no quiero, pues. No quiere que le corten. Y van, el cardiólogos le colocan uno, dos, tres, y revascularizan ese corazón. Pero hay factores a favor y ciertos factores en contra para cada tipo de intervención de este tipo. Este es un gráfico en los síndromes coronarios agudos que presenta en la guía americana, ¿no? Es medio complejo, pero aquí está más detallado. ¿No? Pacientes sin fibrinólisis, dicen, ¿no? Infarto de miocardio con elevación del ST. No inicio, etcétera, etcétera. Veamos al final. ¿Qué es lo que primero manda el intervencionismo? El hacer el intervencionismo coronario percutáneo primario. Pero si no se puede hacer, dice, factible, sí, hagamos la intervención. No es factible, cirugía. Como segunda opción, shock cardiogénico, paciente crítico, muriendo. Factible el ICP o PCI en inglés, sí, intervencionismo. No porque, bueno, etcétera, etcétera, cirugía. Cirugía como segunda opción en los síndromes coronarios agudos. Bueno, este también es, y vamos al otro gráfico. Buscar estrategias en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, ¿no? Siempre busquemos lo más adecuado para el paciente. Vemos lesión de la coronaria principal, etcétera, etcétera. Desglosamos el cuadro primario, PCI o ICP, revascularización. Entonces, no, este es para cirugía. Esto es cuando... no, estos son los síndromes coronarios crónicos. Disculpen, me emocioné con los agudos. Este es el crónico. Pero cuando es agudo, doctores, lo primero, lo más importante es salvar el músculo que está en riesgo. Y el intervencionismo es de acción inmediata. La cirugía como se queda como segunda opción. Pero cuando los síndromes son crónicos, aquellos pacientes que tienen dolor al esfuerzo, que le hemos hecho pruebas de esfuerzo y hemos diagnosticado que tiene enfermedad coronaria crónica, sin placas complicadas, lo que manda es la revascularización quirúrgica, ¿no? Y segunda opción, el intervencionismo. ¿Por qué? Porque son escenarios diferentes. Entonces, dentro de estos dos estudios, de estos dos manejos de tratamiento, primero veamos el ICP o PCI, el intervencionismo coronario percutáneo, que su verdadero nombre es la angioplastía coronaria transluminal percutánea, ¿no? Este es un gráfico simple que lo entiende cualquiera. Llegamos por cateterismo, dice, encontramos la placa teromatosa obstructiva, que tiene que ser más de un 70%, excepción del tronco que es 50, pero la placa en las otras arterias tiene que ser mayor a un 70%. Metemos una guía, hacemos la dilatación, colocamos en stage y se acabó el procedimiento. Un cardiólogo hemodinamista experto, este procedimiento lo hace
30 minutos, 40 minutos por brazo, por arteria radial. La cirugía nos llevaría horas hacerla, ¿no? Es un gráfico muy simple. Pasas el nivel de obstrucción, inflas un balón y colocas un stent. Se acabó la obstrucción. Pero esto también tiene ciertas complicaciones, ciertos riesgos, ¿no? Perforaciones de coronarias, etc. Pero también los stents también han evolucionado con el tiempo. Antes era una rejilla metálica que causaba obstrucciones intra-stents o a los costados, a los bordes, pero han mejorado porque estos stents actualmente tienen enzimas que se van, digo, fármacos que se van liberando para evitar obstrucciones, ¿no? Hay de diferentes generaciones, por eso con el tiempo cada día vamos a operar menos coronarias y solo dedicarnos a los casos crónicos, complejos, con muchas lesiones o en personas jóvenes, ¿no? En síndrome coronarios crónicos en jóvenes. Gráfico, lesión severa, catéter, balón, no se nota bien, están inflando el balón, colocan se reperfundió. Nada de cirugía, reperfundieron el extremo coronario. El paciente liberó la angina, seguro. Obstrucciones totales. Actualmente pueden hacer esto solo con guías o con el rotablator, que le digo, abren coronarias, obstruidas crónicamente. La circunfleja en este caso está obstruida totalmente. Pasan la guía, inflan el balón, colocan el stent y se aperturó una marginal dependiente de circunfleja que no estaba. O sea, a ese nivel, aquí dice cuerda, ¿no? A ese nivel de tratamiento están los intervencionismos coronarios. Obstrucciones totales, obstrucciones críticas, las aperturan ellos. Y después ya tenemos finalmente el tratamiento quirúrgico, pues, en los síndromes coronarios agudos, aquellos que no se puede llevar a intervencionismo por placas complejas, eh, lesiones asociadas valvulares, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo antes en mis guardias, bastante de coronarios operábamos en las noches. Ahora llego y ya no opero coronarias, porque los intervencionistas, los cardiólogos, estén a todo cuadro agudo, lo abren, evitan que el paciente se muera, se reinfarte, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, pues ya sabemos, ¿no? Es lo más invasivo, lo más cruento, ¿no? Un poquito de historia chiquita nomás. Hay dos hombres que lideraron esta revolución de las coronarias, ¿no? Un ruso y un argentino. Kolesov en el año 64 hizo la primera revascularización, puso la arteria mamaria interna a la descendente anterior, dice que le ponen todavía sutura manual, o sea, con la mano anastomosó, pues revolucionó, ¿no? Es la base ahora, la cirugía es la mamaria, la descendente anterior, es el principio quirúrgico que vamos a repasar ahora, ¿no? Al principal vaso del corazón, que es la descendente anterior, la mejor arteria dadora, el mejor injerto es la arteria mamaria interna. Y Favaloro en el año 67 en Cleveland, yo no lo conocí a Favaloro, murió en Argentina, fue el que desarrolló la cirugía coronaria con circulación extracorpórea. El primer puente fue la vena safena a la de coronaria derecha. Después hizo la revascularización completa y se le considera el padre de la cirugía coronaria, pues. Favaloro regresó a Argentina, a Buenos Aires, y hay una fundación Favaloro y una universidad Favaloro. Después quedó su sobrino, que también fue médico, muy parecido a él sí lo conocí. Yo estuve en Argentina haciendo un programa de trasplante de pulmón, porque en el INCOR queremos hacer trasplante cardiopulmonar, que no se ha hecho, ¿no? Y nos hemos preparado para hacer algún día cuando se presente la oportunidad del cardiopulmonar. Porque cardíaco sí hacemos, ¿no? Porque pertenezco al grupo de trasplante cardíaco, solo el pulmón nos falta. Entonces Favaloro, ellos son los padres de la revascularización quirúrgica, ¿no?
¿Qué injertos usamos? ¿Qué hemoconductos usamos para llevar la sangre a esas zonas obstruidas? Tenemos dos hemoconductos principales, unos que son venosos y unos que son arteriales. Venoso es la vena safena, que tenemos en la pierna, en los miembros inferiores, que comienza en el talón y termina en la ingle, que es la vena más larga del cuerpo, es la vena safena mayor o vena safena interna. Esa vena safena nos sirve para poner puentes en el corazón. Es un hemoconducto de fácil extracción, de fácil manipulación, pero tiene un defecto, bueno, no se puede decir defecto, algo en contra, que se puede ocluir rápidamente, que a los años, a los 5 años, se dice que la mitad de los injertos venosos pueden estar cerrados y a los 10 años la mayoría, ¿no? Mientras que las arterias, que son dos arterias principales para revascularizar, son las arterias mamarias, bilaterales, como les enseñé en la clase de anatomía, o llamada torácica interna también, mamaria interna izquierda y mamaria interna derecha. Y las arterias radiales usamos para revascularización. El mejor injerto para revascularizar el corazón es la arteria mamaria interna izquierda. No hay otra. Por su histología es un vaso de poco músculo, casi nunca se enferma de dermatosis, sale directamente de una arteria que es de la subclavia, da flujo continuo, flujo laminar, es lo mejor que hay. Cuanto más arterias mamarias usamos en un servicio, es un indicador de calidad también. La revascularización tiene que ser arterial en lo posible, a todos los vasos coronarios, porque así mejoramos la sobrevida del paciente y evitamos reintervenciones. Es lo mismo que les dije, aspectos positivos y aspectos negativos de cada uno, ¿no? De las arterias mamarias, por ejemplo, lo positivo es que a largo plazo su patencia, flujo laminar, casi nunca se obstruye, pero el aspecto negativo es la disección, va retroesternal y hay que saber disecar. Y a veces dice que se puede diagnosticar con mediastinitis, asociar con mediastinitis, ponen en interrogante, y hay que usarlo en jóvenes, en esperanza de vida larga, ¿no? La arteria radial es muy buena, un vaso bueno, arterial, de larga patencia, pero lo negativo es que tenemos que sacar la arteria del antebrazo, ¿no? Y a veces quedan pacientes que, sobre todo pacientes que trabajan con movimientos muy finos, como los cirujanos, los artistas, arquitectos, por ejemplo, necesito uno que trabaja con un odontólogo, que trabaja con cosas muy finas, pues, ¿no? A sacarle la arteria y que quede con una neuralgia crónica, hay que pensarlo, ¿no? Pero si no, le sacamos la arteria y le ponemos al corazón y tiene patencia de muchos años. La vena safena es fácil de extraerlo, pero lo malo que dura poco. Poco en el tiempo, ¿no? 8, 10 años, pues se van cerrando y si un paciente tiene 50 años, ponerle una vena, a los 60 ya puede estar obstruido. Le ponemos una arteria, dura más, 20 años, de llegar a los 80, ¿no? En la vena safena, técnica abierta, cuando estuve en Europa, yo estaba en varios países haciendo cirugía cardíaca, ¿no? Cuando estuve en Europa, en un hospital, nosotros sacamos, como vemos acá en el gráfico del medio, hasta ahora sacamos en el hospital, eh, haciendo puentes, ¿no? Y ahí en Europa, corta todo, cortado. Hacemos un gran trayecto, ¿para qué? Para que la vena safena salga íntegra, sin ninguna lesiones. A veces al hacer puente podemos lesionar la vena, ¿no? Y hay formas también endoscópicas de retiro de vena. Y sale así pues un injerto tubular, tiene sus colaterales que la ligamos y esto sirve para puente en el corazón, un injerto venoso, un hemoconducto que va a llevarnos sangre a las coronarias que están obstruidas en forma severa, ¿no? Este es un gráfico de la arteria radial.
Por eso les digo, siempre hay nervios alrededor de la arteria radial que podemos terminar en neuralgias, pero es un muy buen vaso, ¿no? Para revascularizar el corazón. Y este es un gráfico que hay un libro muy bueno de cirugía de revascularización coronaria de un americano, que les voy a explicar un poquito el gráfico, que estamos acabando, ya acabamos, estarán cansados ustedes, tienen que estudiar un montón. Es un gráfico de revascularización arterial a todas las ramas del corazón. Lo de abajo mostramos las coronarias, estamos usando ambas mamarias, la LITA es la, bueno, en inglés, ¿no? La arteria mamaria, la torácica interna izquierda, left, ¿no? Izquierdo, o mamaria interna izquierda y la derecha, y revascularizan todo el corazón con injertos arteriales. Ya les dije esto, permeabilidad de las venas disminuye con el tiempo. La arteria radial es muy buena arteria como hemoconducto, sirve para patencias largas. Y este es otro gráfico que aparece en la revista española de revascularización. Es la revista europea, la guía europea, solo que los españoles lo traducen. Y vemos pues los tres tipos de injertos que tenemos en el cuerpo, los dos arteriales, las mamarias y la radial, y la vena safena como injerto venoso, ¿no? Bueno, también les digo, cuando se utiliza algunas veces injertos venosos, los libros lo describen como la gastroepiploica, la esplénica, pero abrir un abdomen para sacar una arteria gastroepiploica podemos con ciliogilio paralítico, isquemias viscerales, ¿no? A sacar una arteria esplénica para ponerlo en el corazón es llevar a una esplenectomía a la persona. Puede usarse, pero no, es más como base teórica que práctica, ¿no? Mire, no, casi no se usa. Las arterias más usadas, como se ve en la guía europea, son pues la mamaria y la radial, ¿no? Este es un gráfico que ponemos el paciente en circulación extracorpórea para hacer la cirugía, conexión de como hemos algo han tenido oportunidad de ver sus compañeros de mi grupo, como ponemos un paciente en circulación extracorpórea, conectamos cánulas venosas, cánulas arteriales para parar el corazón y hacer todo tipo de cirugías. Como le dije, la esternotomía es la incisión estándar para todo tipo de cirugía cardíaca, tumorales, valvulares, coronarias, congénitas, etcétera. Y este es un gráfico de una foto que le tomó hace pocos días, ¿no? Lo mismo, pero en gráfico, foto, que creo que esa fue una foto que han visto sus compañeros, ¿no? Canulación arterial y venosa. ¿Cómo se hace un injerto? Puntos, cómo se colocan los puntos. Lo que está acá es el vaso coronario receptor. La anastomosis tiene que ser posterior a la lesión, posterior a la obstrucción, siempre, para que tengamos el flujo distal bueno y el vaso dador, ¿no? Y el otro tipo de cirugía, que es la cirugía sin bomba, ¿no? Con corazón latiendo, como han visto también sus compañeros, que podemos hacer cirugía coronaria con el corazón en movimiento. Y este gráfico muestra un equipo que se llama el Octopus. Octopus es un nombre registrado por Medtronic, que es una empresa de material médico, y que en las patitas tiene succiona el corazón y podemos hacer cirugía con el corazón latiendo. Uno, dos, tres puentes, ¿no? Como han visto ellos en una práctica que tuvimos, ¿no? Que pusimos dos puentes, el paciente fue muy bien. Podemos poner, esta es una foto de una cirugía sin extracorpórea, como han visto el gráfico, puentes arteriales, no se nota bien la foto, pero estamos usando ambas mamarias, mamaria derecha, mamaria izquierda, la arteria radial, mamaria, la radial y la vena safena, ¿no? Y los circuitos de circulación extracorpórea para llevar al paciente a parada cardíaca, ¿no? Parada cardíaca con cardioplegias que tienen alto contenido en potasio y se hace paradas en diástole. Bueno, eso es todo, doctores. No sé qué es esto. Podemos hablar horas de horas, pero es lo más sintético que podemos hablar en revascularización coronaria.
No sé si tuviera alguna pregunta ustedes. Parece que no, doctor, todo claro. Ahorita quisiera verles un ratito, ¿no? Para que ya sigan estudiando. No sé si pueden ver. No sé si se ve. Quisiera que todos saquen buena nota mañana. Vamos a ver si se puede ver. Ya, un ratito. Este es un gráfico de que lo pueden ver ustedes en YouTube. Cirugía sin bomba. Eh, una época estuvo muy en boga este tipo de cirugías, hacer la cirugía sin bomba. El corazón está latiendo, se utilizan los estabilizadores tisulares, se pone una ligadura a la coronaria para que no se llene. Ahora ya no usamos eso. Había una ligadura, me acuerdo, nada, ahora usamos otro tipo de puntos. Y este corazón latiendo estamos poniendo el puente. Eso han llegado a ver algunos de sus compañeros, ustedes en una práctica, ¿no? ¿Por qué ya no se usa mucho? Exige mucha destreza el cirujano, ¿no? Eh, Dos, que no podemos llegar a revascularizar sobre todo vasos en la cara lateral del corazón, las marginales, los vasos de la cara posterior. Y tres, que se ha visto a largo plazo que la patencia de los puentes colocados en esta forma disminuye respecto a los puentes colocados con el corazón parado. Es una técnica quirúrgica buena, pero últimamente se está usando solo en ciertos casos, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen lesiones coronarias en la cara anterior, etcétera, ¿no? Entonces se ve, pusieron ya un puente, van a ir ahora a ver una marginal, la cara lateral del corazón, esta zona, y ahí se pone, ¿ve? El estabilizador. Lo que ven arriba es un chupón, un vacuum, succiona el ápex cardíaco y está estabilizando esa zona. El corazón mueve, pero hay un hipomovimiento en la zona de anastomosis y se puede colocar. Esto dura 2, 3 minutos y ya vamos a acabar. Ya está poniendo el puente. Vamos a poner otro puente a la corona derecha y podemos poner 3, 4 puentes, ¿no? Podemos revascularizar varias arterias en el corazón por este método, pero exige ciertas condiciones, ¿no? El paciente a veces no lo reúne, por ejemplo, corazones muy grandes, muy dilatados, no podemos luxarlo. Entonces, a veces es peligroso, podemos llevar, y tenemos que tener la bomba al lado, porque el paciente entra en fibrilación y tenemos que conectarlo a la circulación extracorpórea. Están colocando un puente en la descendente posterior. En una época me dediqué a hacer bastante cirugía de este tipo. En el instituto fui unos años el que más cirugía hacía de este tipo, pero actualmente ya no hago. No es porque no pueda, ¿no? Sino es porque la patencia a largo plazo se ve que es menor y a nivel mundial ya se está usando menos esto. Eh, una vez fui a un congreso en Estados Unidos y eran muy defensores de este tipo de cirugías, pero
Aló, doctor, se salió la conversación. ¿Hacemos el repaso? Sí, doctor, Sí, por yo favor. Sí, doctor, por favor. estaba hablando y se había salido, sino que estoy conectado ahí con mi celular y el celular, ya que ya. Vamos a hacer un repaso rapidito, ¿ya? Ya, vamos, yo les pregunto, ustedes me van contestando. La incisión quirúrgica que nos permite el mejor abordaje de las estructuras cardíacas es, ¿cuál sería la mejor incisión quirúrgica para abordar todas las estructuras cardíacas? Les pongo alternativas. Incisión subsifoidea, incisión parasternal derecha, toracotomía, posterior izquierda, esternotomía media. ¿Cuál sería la mejor incisión para abordar estructuras cardíacas? La mejor incisión sería la esternotomía media, ¿no? Porque vemos con una esternotomía media todas las estructuras cardíacas, como les he dicho, se puede, se puede abordar por medio de una esternotomía. No necesitamos hacer toracotomía. Por una esternotomía vemos todas las estructuras cardíacas. A ver, otra pregunta. ¿Qué estructura anatómica no forma parte del mediastino posterior? No forma parte. Vena, ácigos, timo, conducto torácico, esófago, aorta. ¿Cuál no forma parte? El timo, doctor. Timo, claro, el timo está adelante. Muy bien. Factores de riesgo modificables. Modificables, son los siguientes. Marque la respuesta verdadera. Bueno, ustedes saben, los modificables son aquellos que cambian con el cambio de estilos de vida, el uso de terapia, ¿no? Bueno, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, ¿no? Esos son los factores de riesgo modificables que podemos modificar por ejemplo, no podemos modificar el sexo. Sí, cambio, ¿no? Esas son cosas que eso es falso, ¿no? El sexo viene de los cromosomas, pues, ¿no? Lo demás puede ser psicógeno, lo que sea, pero el sexo en sí no, pues, la edad tampoco. Tenemos 50 años, 50, ¿no? Tengo 30, 30, tengo 20, 20, ¿no? Esas son cosas que no podemos modificar, ¿no? Bueno, eso van a ver ustedes. Estudios de enfermedad coronaria, diagnóstico invasiva. ¿Cuál es el estudio de coronarias invasiva? Hemos dicho, el gol estándar es la angiografía coronaria. Es la prueba estándar de diagnóstico, ¿no? No, es por ejemplo, un electrocardiograma no es una prueba no invasiva, ¿no? Un ecocardiograma es no invasivo, ¿no? Eso lo repasan, por favor. Hemos visto que la cirugía coronaria puede hacerse con bomba, o que se le llama circulación extracorpórea, y puede hacerse sin circulación extracorpórea, ¿no? Hemos visto, hay dos maneras de trabajar en forma quirúrgica, y les enseño un grafiquito. El corazón moviendo, podemos poner puentes, ¿no? O el corazón parado, ¿no? Con circulación extracorpórea. Los injertos venosos tienen menor patencia que un injerto arterial. Eso vino una vez como pregunta, si el injerto venoso tenía mayor patencia. No, tiene menor patencia, porque su estructura histológica es diferente a una arteria que resiste presiones, flujos pulsátiles, ¿no? Una vena pues no tiene una estructura adecuada para eso, ¿no? Las lesiones severas, eso fue otra pregunta de examen, las lesiones severas son aquellas cuando la lesión es mayor a un 70%, acuérdense de eso, ¿no? Excepto en el tronco, que es 50%, ¿no? Bueno, a ver, otro repasito, otras preguntas.
Eso sí, acuérdense. Después les vienen preguntas de tórax. Viene, ¿sabe qué vienen? Eso, de la doctora que les dicta neoplasias de pulmón. Viene eso de niveles de lesión, eso yo de verdad que esa parte no lo domino, ¿no? Pero en esa parte para ustedes tengan presente eso, ¿no? Eh, Viene eso. Después, de tuberculosis. Repasen tuberculosis. Viene tuberculosis. Espérense un ratito. Viene tuberculosis. Viene de... Le voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿ya? El triángulo de seguridad, eso sí les viene casi siempre. En la anatomía vimos una pregunta del triángulo de seguridad, donde podemos hacer los estudios con tranquilidad, las punciones, la toracocentesis, los drenajes torácicos, apréndanse los límites, por favor, ¿ya? También les viene de cardiopatía congénitas, cuando un defecto es operable, por ejemplo, ¿no? O cuando es inoperable. Hoy día, por ejemplo, para que ojalá que se relacione alguna pregunta de mañana. Hoy día, por ejemplo, vimos una señora que tiene una comunicación interauricular. Tiene 25, 46 años la señora, pero tiene la presión pulmonar, tiene una resistencia vascular pulmonar de 5. Bueno, eso no importa. Tiene una resistencia pulmonar muy alta, una presión pulmonar muy alta. Entonces, cuando hacemos cirugía congénita, eh, uno de los parámetros para decir que es inoperable es cuando las presiones pulmonares son muy altas. Porque si cerramos, generalmente cuando hay presiones pulmonares muy altas, el flujo por el defecto se vuelve bidireccional. Y es una forma de descargar la presión de pulmón que a veces se vuelve suprasistémica. Cuando la presión pulmonar en un defecto congénito se vuelve suprasistémica, se llama el síndrome de Semeyer. Es una forma de descargar la circulación pulmonar. Al invertir el circuito, el paciente se vuelve cianótico a veces. Si nosotros corregimos un defecto congénito en un paciente con una cardiopatía congénita hipertenso pulmonar, podemos llevarlo a la muerte. No se cierra, no se ocluye. Hidatidosis, repasen hidatidosis. Yo no sé mucho de eso, pues ustedes saben, yo sé menos que ustedes eso, ¿no? Pero el protoescolex, esas cosas, el hexacanto, esas cosas repasen, ¿ya? Tuberculosis ya les he dicho, ¿no? Cómo tratar los drogoresistentes, la cirugía, sobre todo resección de lesiones localizadas, también disminuir la carga de vacilar, ¿no? Por ejemplo, de una caverna, un, un tuberculoma, pues, ¿qué más? Tumores pulmonares, que son benignos, que son malignos. ¿Cuál es el más frecuente tumor pulmonar? Yo no lo sé. A ver, ustedes díganme, fibroma, martoma, leomioma, lipoma, neurofibroma, no sé cuál es el más frecuente. ¿Cuál será el fibroma? No lo sé, de verdad. Ustedes repasen eso, ¿ya? Tuberculosis, repasen, derrames pleurales, reemplazos valvulares aórticos, mitrales. ¿Cuándo usamos prótesis biológica? ¿Cuándo usamos prótesis mecánicas?
La prótesis biológica se usa sobre todo en personas jóvenes, como ustedes, doctoras, jóvenes, que van a tener sobre todo descendencia, bebés, porque el ponerle una prótesis mecánica implica anticoagularlas, ¿no? Entonces, la prótesis mecánica generalmente usamos en personas, en mujeres jóvenes que están en edad de tener descendencia. La prótesis biológicas en personas jóvenes, en personas que tienen alteraciones en los factores de coagulación, por ejemplo, uno que tiene cirrosis, un paciente que tiene, ¿cómo se llama esa enfermedad de nacimiento que sangran los chicos? Hemofilia. No podemos ponerle una mecánica. Las prótesis mecánicas necesitan anticoagulación permanente, sobre todo con warfarina. Utilizados en personas que tienen una expectativa de vida larga, que son varones pues a los 30 años, que ese hombre viva tranquilo sin recuperarse hasta los 60, 70, etcétera, ¿no? Eh, pero no pongamos prótesis mecánicas en personas jóvenes, en personas que tienen problemas de anticoagulación. Mm, en ancianos poner una prótesis mecánica es peligrosa. El anciano se cae, el anciano se olvida de tomar los fármacos. Entonces, el ponerle una prótesis mecánica a veces condenarlo a que esté anticoagulado, el paciente si se olvida de tomar la pastilla o lo toma de más, altera su coagulación, puede llevar hemorragias, trombosis, etc., ¿no? Pie diabético, estudio. Después, tetralogía de Fallot, ya saben, los 4 componentes. La tetralogía de Fallot, pues es el CIB y la estenosis pulmonar como principales, ¿no? Después viene la hipertrofia del ventrículo, como está cerrado, después viene el cabalgamiento, son los 4 componentes, ¿no? Ah, ya les dije esto. Enfermedad coronaria, ya saben. Cáncer, estudien, ¿no? Repasen estadio 1A, yo no sé qué es eso, 1, 2A, 2B. Eso. Ah, ya. ¿Cómo harían? Ustedes tienen un paciente que ha tenido un trauma torácico y sospechamos contusión cardíaca. ¿Cómo harían el monitoreo? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo harían el monitoreo para evolucionar un paciente con una contusión cardíaca? Por ejemplo, se chocó un señor y el golpe tuvo una fractura externa por contusión sobre el timón y ya tenemos una contusión cardíaca. ¿Cómo haríamos el monitoreo? El monitoreo más sensible, doctores, para una contusión cardíaca es el electrocardiograma, porque se ve arritmias durante la contusión cardíaca. Ese es uno. Y 2, las enzimas también. Pero lo más sensible es el electrocardiograma. Tenemos que monitorizarlo, porque cuando hay contusiones cardíacas hay hematomas, a veces microhemorragias o hemorragias grandes, sobre todo el ventrículo derecho, porque es la zona más expuesta y puede haber arritmias. Monitores con electro, ¿ya? Cuando hagamos cirugía de correcciones congénitas de algunas cardiopatías, algunas correcciones necesitan llevarlo al paciente a circulación extracorpórea. Por ejemplo, cuando ductus arterioso, por una toracotomía podemos cerrar ese ductus. Una coartación de aorta, por una coartatomía podemos tratar las coartaciones. Pero otros defectos congénitos como la comunicación interauricular, interventricular, las tetralogías, las estenosis pulmonares, el ventrículo único, todas ellas sí requieren eh, circulación extracorpórea, ¿no? Ah, venas también aprendan, o sea, eso es fácil. La maniobra de Perthes, esas cosas, es lo que vemos todos los días.
insuficiencia venosa crónica, eso vean. Después pulmón, cirugía, tuberculosis estudio, ¿no? Si les viene, casi siempre les va a venir. Y siempre tengan presente que la cirugía coronaria, lo más importante es la revascularización de la descendente anterior con arteria mamaria. Los demás vasos podemos ponerle vena, pero a la descendente anterior pongámosle mamaria, porque es una forma de evaluar la calidad de servicio también. Pónganlo a la circunfleja, a sus ramas marginales, a la coronaria derecha. Podemos colocarle vena, aunque lo actual es ponerle injertos arteriales, ¿no? Porque la expectativa de vida es larga ahora en la gente. La mayoría pasa de los 80 años en el Perú, ¿no? Cada día vamos a vivir más. Pero el puente principal, arteria mamaria de ADA, y lo demás le podemos poner venas sin ningún problema. ¿Qué más? Ya no sé qué más repasarles. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer ustedes? Van a salir bien, ¿ah? Van a salir bien. Mañana van a estar contando que tienen 19, 18, 17. Nadie se desapruebe, por favor. No me han pedido que cuide el examen. A veces me piden que les cuide. Pero no me han pedido. Y bueno, consejo, por lo que yo he vivido, estoy dentro de unos años ya me voy a jubilar. Lo que he visto en mi trayecto como médico, aprendan inglés, por favor. Todos sepan y háblenlo bien. Yo sé que muchos de ustedes hablan bien y no dejen, todos sepan inglés, porque yo he rotado en múltiples países, de verdad les digo, no. He estado en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa he hecho varios cursos. Todo. El inglés es, y una vez me acuerdo en un hospital en Milán, y es un hospital de alta complejidad que se hace bastante cardiopatía congénita en el adulto, y es un centro de Europa del manejo de los aneurismas del arco aórtico, de la revascularización cerebral, etc. Venían japoneses, venían franceses, rusos he visto, chinos bastante viajan los chinos, hindúes viajan bastante. El chino era un chino gracioso, era su forma de hablar. No hablaba italiano, nada, pero hablaba el inglés y todo el mundo hablaba inglés. Cuando estuve en Brasil, cuando terminé mi estudio hace muchos años, estuve en el Instituto de Cervini en San Pablo, ¿no? Los grandes centros quirúrgicos del mundo. Venía gente también de todo el mundo, inglés, sepan inglés. Y lo segundo, hagan publicaciones, doctores. No saben lo importante que es para ustedes aprender a publicar cosas. Por eso a mis grupos de trabajo, a todos les digo, publiquemos algo, publiquemos algo. No solo les enseño a ustedes, sino también enseño en Cayetano. Y en Cayetano están publicando los chicos que están en mi grupo. ¿Por qué? Porque les abre las puertas a la investigación. Cuando ustedes publican un artículo, sea el que sea, por ejemplo, no sé, en coronaria, revascularización de coronaria en joven de 30 años, que es poco frecuente, ¿no? Vamos a hacer revisión de la literatura, vamos a aprender a publicar. Y cuando ustedes quieran migrar al extranjero como médicos para hacer trabajos o seguir estudios, les pide muchas veces que has publicado, y si han publicado de estudiantes, les da una ventaja enorme. Esas dos cosas, bueno, y cada uno va a hacer, sea la especialidad que sean, oftalmólogos, ginecólogos, psiquiatras, urólogos, lo que sea, inglés y publique. Les va a abrir muchas puertas. Y repasen. La medicina no es difícil, ¿no? Sinceramente, es dedicación nada más. Y les deseo suerte para mañana, saquen todos una buena nota y algún día nos conoceremos personalmente. Con mi grupo de práctica tenemos algo pendiente que tal vez lo hagamos el lunes.
Ahí pues, ya saben, les he dicho que publique un caso de un tumor cardíaco, que es una señora que llegó, se operó la semana pasada y es un sarcoma cardíaco de presentación atípica. Quisiera que ellas lo presenten, son 5, que comiencen a presentar ustedes. Suerte, doctores, doctoras, y algún día nos conoceremos personalmente. Gracias por la audiencia y por esos saludos que me están mandando. Muy amable ustedes, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Un Gracias, doctor. abrazo para todos. ¿Ya? Voy a Gracias, prender mi doctor. cámara para ustedes. Estoy acá, me pidió que me presten el consultorio un ratito. Pero un abrazo a ustedes y hasta luego. Suerte en todo. Hasta luego, Van a ser doctor. buenos médicos Muchas ustedes. gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Doctor. Luego. Las fijas.com